¿Y si el lugar de nacimiento de la humanidad llevara huellas genéticas de una tierra al otro lado del mar? La tierra que llamamos el Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Eritrea, Djibouti, está grabada en nuestro ADN como el comienzo. Es donde Homo sapiens se puso de pie hace más de 200.000 años, caminó por las tierras altas y susurró las primeras palabras humanas. Fósiles como Homo I, datado en 233.000 años, y el cráneo de Erto, 160.000 años, lo demuestran. Esto no es teoría, es un hecho científico duro. Pero ¿y si te dijera que en esta misma región, este llamado puro cuna de la humanidad, ahora hemos encontrado hasta un 50% de ascendencia euroasiática en su gente? En poblaciones como los Oromo, los somalíes y los Amara, el ADN no solo apunta hacia el sur, apunta de regreso al otro lado del Mar Rojo, hacia Anatolia, el Levante y el antiguo creciente fértil. Esto no es solo una huella genética menor. Es una onda de choque demográfica. Una masiva migración de retorno desde el oeste de Eurasia, confirmada por el análisis de ADN antiguo, remodeló todo el paisaje genético del Cuerno hace unos 3.000 años. Mucho después de que los humanos abandonaran África por primera vez. 2 migraciones. Una que hizo el mundo. Y otra que regresó para cambiar la madre patria. La primera, la migración fuera de África, tuvo lugar hace aproximadamente 60.000 años, cuando un pequeño grupo de Homo sapiens, todos descendientes del haplogrupo mitocondrial L3, nacido aquí mismo en África Oriental, cruzó el estrecho de Bab el-Mandeb, iniciando el viaje global de la humanidad. Pero es la segunda migración la que ningún libro de texto te enseñó. Alrededor del 1000 a.C., una oleada de agricultores neolíticos del oeste de Eurasia, genéticamente similares a los primeros agricultores europeos y a los sardos modernos, regresó al Cuerno. No se trataba de unos pocos comerciantes o familias dispersas. El modelado genético sugiere que sustituyeron o se mezclaron con hasta el 25 a 50% de la población local. Y trajeron más que ADN. Trajeron trigo, cebada, nuevas herramientas, lenguas semíticas, y posiblemente incluso mitos. Este flujo de retorno coincide con el auge del reino de DMT, los primeros contactos con los árabes sabeos, y las historias susurradas de una reina que cruzó el mar. Todo ello, escrito no en libros, sino en huesos. ¿Y la puerta de entrada para todo esto? El estrecho tramo de agua que aún divide Djibouti de Yemen, Bab el-Mandeb. Una vez punto de partida para el éxodo humano, ahora demostrado como un corredor genético de doble sentido. Así que dejemos la idea de que el Cuerno es aislado, intocado. Su ADN cuenta una historia diferente, una de movimiento, colisión y fusión cultural. No es un rincón atrasado. No es una frontera. Es un cruce vivo de continentes, linajes y tiempo. Pero si los africanos modernos del Cuerno llevan genes del cercano Oriente, ¿quién exactamente los trajo aquí y por qué? En una cueva olvidada, un esqueleto de 4.500 años guardaba un secreto que nadie esperaba, el genoma intacto de la África pre-invasión. Para encontrar esa respuesta, los científicos tuvieron que ir hacia atrás. No a través del mito. No a través del lenguaje. Sino a través de algo más antiguo, los huesos. En 2011, en las altas tierras de Gamo del suroeste de Etiopía, en una estrecha cueva conocida como Mota, los investigadores descubrieron un esqueleto humano, encogido, silencioso, sin ser perturbado durante más de 4.500 años. La datación por radiocarbono lo sitúa alrededor del 2500 a.C. Antes de Salomón. Antes de los sabeos. Antes de cualquier rastro de presencia euroasiática en África. Cuando su genoma fue secuenciado en 2015, el mundo cambió. No era solo un esqueleto antiguo. Mota fue el primer africano antiguo que se decodificó genéticamente. Y lo que reveló fue sorprendente. Su ADN no tenía mezcla euroasiática, ninguna.
Una instantánea perfecta de la genética africana antes del gran retorno. Permaneció intacto por el retroflujo genético que inundaría el cuerno 1.500 años después. Aún más asombroso, su genoma coincidía más estrechamente con el de los actuales Ari Highlanders, un pequeño grupo étnico que aún vive en el sur de Etiopía. Eso significa que, durante casi 5 milenios, algunas líneas de sangre en el cuerno permanecieron notablemente intactas. Esto es más que continuidad. Es supervivencia. Mota también nos mostró el mundo del que provenía. Sus genes mostraban adaptaciones a la vida en altitud, probablemente ayudándole a prosperar en un aire con poco oxígeno. Pero carecía del gen para la tolerancia a la lactosa, lo que significa que la leche aún no se había convertido en una parte diaria de la vida africana. Un recordatorio de que la agricultura y el pastoreo aún se estaban desarrollando, todavía echando raíces. Y quizá lo más importante, Mota se convirtió en el patrón científico. La muestra de control. El genoma de referencia premigración utilizado para medir exactamente cuánto linaje euroasiático entró en África Oriental más tarde. Sin él, la escala de ese cambio habría permanecido invisible. Pero lo que sucedió después no fue gradual. Fue una avalancha. Pero luego, apenas 1.500 años después de Mota, las compuertas del cambio genético se abrieron de golpe. ¿Quién lo causó? Alrededor del 1000 a.C., un terremoto genético sacudió el cuerno, una migración tan grande que cambió el rostro de África para siempre. La respuesta no estaba en el suelo de Etiopía, vino de más allá del mar. Porque algo monumental ocurrió alrededor del 1000 a.C., un punto de inflexión tan brusco que grabó un segundo comienzo en la historia del cuerno. Los científicos lo llaman un evento de reemplazo genético, una migración a gran escala que no solo se mezcló con el ADN local, lo reescribió. Las personas que llegaron llevaban ascendencia neolítica del oeste de Eurasia, muy similar a la de los primeros agricultores europeos y sorprendentemente parecida a la de los sardos modernos. Un grupo aún aislado en el borde de Europa hoy. Esto no fue una deriva sutil. Basándose en comparaciones genómicas con el perfil africano prístino de Mota, estos recién llegados reemplazaron o se mezclaron con hasta el 25 al 50% del acervo genético local. Eso no es migración, es transformación. Y su llegada dejó huellas por todas partes. En su sangre, ADN neolítico del cercano oriente. En sus herramientas, arados, piedras de moler, silos de grano. En su comida, trigo, cebada, lentejas, cultivos nunca originarios del cuerno. Y en sus palabras, posiblemente los primeros hilos de las lenguas semíticas, tejidos en las tierras altas. Esto no fue un colapso climático. No fue guerra. Era otra cosa. Una ola de cultura, creencias y tecnología, llevada no por ejércitos, sino por agricultores, sacerdotes y comerciantes. A medida que se formaba esta nueva identidad híbrida, comenzaron a surgir reinos. El reino de DMT, entre los siglos X y 8 a.C., surgió en lo que hoy es Eritrea y el norte de Etiopía, mostrando sistemas de escritura tempranos. Templos de piedra y claros vínculos con la cultura sabea del sur de Arabia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Porque la firma de ADN en el cuerno no coincide perfectamente con Arabia. Algunos estudios la rastrean, en cambio, al Levante, las antiguas tierras cananeas, de lo que hoy son Israel, Líbano y Siria. Pero ¿fue esta migración árabe, o vino del Levante, o ambas cosas? La ciencia está dividida entre dos costas, ¿fue el sur de Arabia o el Levante lo que cambió el ADN africano para siempre? El cuerno de África mira hacia un mar estrecho, el estrecho de Bab el-Mandeb, de solo 30 kilómetros de ancho, que separa a África de Arabia. Y en algún lugar a través de esa franja de agua cruzaron los orígenes de medio genoma. ¿Pero de qué orilla partió? Aquí se encuentra uno de los debates más encarnizados en el ADN antiguo. Algunos genetistas señalan hacia el sur de Arabia. Otros argumentan a favor del Levante, mucho más al norte. Y ambos lados aportan pruebas contundentes.
El ADN mitocondrial, transmitido por la línea materna, cuenta una historia. Haplogrupos como R0A y M1, encontrados hoy en poblaciones modernas de Yemen y del Cuerno, sugieren un antiguo hilo materno que une Etiopía y Hadramaut. Estos marcadores insinúan una conexión profunda e íntima, no de guerra, sino de vientres. Pero luego, el ADN autosómico, el perfil más amplio, de todo el genoma, cuenta otra historia. Los estudios muestran una fuerte afinidad con los agricultores neolíticos del Levante, personas que vivieron en lo que hoy son Líbano, Israel y Siria hace unos 9.000 años. Durante las primeras revoluciones agrícolas. La lingüística no lo resuelve, lo complica. Las lenguas etiosemíticas, habladas por millones en Etiopía y Eritrea, llevan ecos tanto de la escritura sabea de Arabia Félix como de las antiguas raíces cananeas del Levante. Es como si las lenguas de ambos mundos convergieran en este borde montañoso de África. Luego está la pista del cromosoma y, la herencia paterna. Haplogrupos como J1 y T, dominantes en la península arábiga y el Mediterráneo oriental, se encuentran ahora comúnmente entre los hombres amara, tigray y somalíes. Otro susurro de origen, otra dirección señalada. Pero esto no es solo ciencia. Se trata de mito, política y orgullo. Algunas naciones buscan un origen árabe para afirmar antiguos imperios comerciales. Otras se inclinan por el Levante, vinculándose a linajes bíblicos y al misticismo preislámico. El ADN está tironeado entre narrativas identitarias tanto como por la filogenética. Y sin embargo, en todo este ir y venir, una anomalía permanece intacta. Pero más profundo en el código genético hay algo aún más extraño, ADN que no proviene de Arabia, y no de la Tierra tal como la conocemos. Ocultas dentro de los genomas modernos hay sombras de especies antiguas que ya no existen. Enterrados en los genomas de las personas vivas, hay ecos de otros tipos de humanos. Especies que ya no caminan por esta tierra. Sus huesos son raros. Sus rostros han desaparecido. Pero su ADN, fragmentos de él, aún vive en nosotros. En ti. Se llama ADN fantasma. No es una metáfora. Es un término científico para rastros genéticos reales de homínidos arcaicos desconocidos, antiguos parientes humanos que se cruzaron con nosotros y luego desaparecieron. Sus cuerpos no dejaron registro fósil. Pero sus genes se negaron a morir. Aquí es donde se pone extraño. Cuando los euroasiáticos occidentales regresaron al Cuerno de África alrededor del 1000 a.C., no vinieron solos. Llevaban ADN neandertal, alrededor del 1% de su genoma, heredado de los cruces que ocurrieron fuera de África, hace unos 50.000-60.000 años. En algún lugar entre el Levante y Asia Central. Ese código neandertal, extranjero y antiguo, ahora se encuentra en los huesos de las poblaciones de África Oriental. Un pedazo de la Europa de la Edad de Hielo, viviendo en el Valle del Rift. Pero los africanos occidentales, como los Yoruba de Nigeria, cuentan una historia diferente. Nunca abandonaron África. Y en su sangre, los científicos encontraron algo mucho más antiguo y misterioso, hasta un 19% de ADN de una población fantasma arcaica, completamente desconocida para la ciencia. Sin fósiles. Sin nombre. Posiblemente más antigua incluso que los neandertales o denisovanos. Estos genes parecen haber ingresado al genoma de África Occidental hace unos 35.000-50.000 años, de un homínido que se separó hace más de 1 millón de años. Aquí está el giro inquietante, las poblaciones del Cuerno no llevan ese mismo ADN fantasma. En cambio, su genoma, fuertemente moldeado por el flujo de retorno euroasiático, parece haber diluido o reemplazado esas antiguas líneas africanas. La memoria genética de los ancestros africanos más profundos puede haber sido sobrescrita, como un disco duro con nuevos datos. Así que ahora nos queda una pregunta que la ciencia por sí sola no puede responder: ¿eran estas especies fantasma, humanas? ¿Subhumanas?
¿O algo completamente distinto? Si es así, ¿podrían los mitos orales, de cambiaformas, hombres hiena o ancestros espirituales, ser ecos de recuerdos híbridos reales? Todo ser humano vivo fuera de África desciende de una mujer y es posible que ella haya vivido en el Cuerno. Porque mucho antes de que estas historias tomaran forma a la luz del fuego, ya se estaba escribiendo otro relato, no con tinta, sino en hebras mitocondriales. Un susurro genético transmitido de madre a hijo a lo largo de miles de generaciones. Y en la raíz de todo ello, está ella. L3. Una mujer que vivió hace aproximadamente 70.000 años, muy probablemente en lo que hoy es Etiopía o Sudán. No fue la primera humana. No fue la única mujer viva. Pero de su ADN mitocondrial, un marcador específico que solo pasa a través de las madres, surgió algo que ningún otro linaje pudo igualar. Cada persona que vive fuera de África hoy desciende de ella. Cada europeo, cada asiático oriental, cada nativo americano, cada isleño del Pacífico, todos llevan el legado de la progrupo L3. Sus hijas, M y N, fueron las pioneras. Ellas salieron de África. Un grupo se trasladó hacia el este, otro hacia el norte, difundiendo esta firma genética por todo el mundo. Desde los arrozales de China hasta los Andes de Perú, llevaron la llama mitocondrial de L3. El momento coincide perfectamente con la gran migración fuera de África. Y no fue al azar. La ruta, respaldada por la genética y la arqueología, probablemente siguió el camino costero del sur, cruzando el estrecho de Bab el-Mandeb. Cuando los niveles del mar eran más bajos y el viaje podía hacerse en balsas o a pie por canales estrechos. Esto ya no es teoría, se está rastreando tanto por evidencia genómica como por hallazgos arqueológicos. En la misma tierra del Cuerno, sus ecos perduran. Fósiles como Homo I, datados en unos 233.000 años, y el cráneo de Erto, de 160.000 años. Demuestran que los humanos anatómicamente modernos surgieron aquí primero. El Cuerno no era solo una patria. Era la plataforma de lanzamiento de la diáspora humana. Pero justo cuando sus hijos comenzaron a irse, sucedió algo inesperado. Pero justo cuando las personas estaban dejando el Cuerno para poblar el mundo, otros ya estaban llegando. Un solo mechón de cabello de 4.000 años encontrado en Sudán puso patas arriba las teorías de migración antiguas. Y luego, un frágil hilo sobrevivió. Un cabello de 4.000 años, de un entierro en Kadruka, en el norte de Sudán, descubierto en 2022. Un filamento delgado, desgastado por milenios, pero que llevaba secretos que ningún cráneo de cristal podría contener. Esto no se encontró en el desierto de Arabia. No lo llevaron en camellos. Estaba enterrado en el polvo nubio, esperando. Cuando los científicos extrajeron ADN de ese cabello, se prepararon para el fracaso. El ADN en el cabello se desvanece. Se degrada. Se desintegra. Pero el resultado fue simplemente sorprendente. El genoma se vinculó con los primeros pastores del este de África, sorprendentemente cercano a los conocidos en Tanzania hace unos 3.100 años. Una cultura de pastores, extendiéndose por el continente. Aún más revelador, el análisis químico de sus dientes conservó proteínas de la leche, prueba de que era un pastor, que bebía leche. Los isótopos revelaron una dieta rica en plantas C3, a diferencia de los granos C4 que dominaron la agricultura posterior. Este antiguo acto de pastoreo, criar animales, ordeñarlos, construir una existencia pastoral, puede haber originado no en Arabia o el Levante, sino en el interior de África. Sugiere una ola de flujo génico de norte a sur de África, anterior o entrelazada con las posteriores migraciones de retorno euroasiáticas que hemos rastreado en el Cuerno. Piénsalo. Sudán, no el sur de Arabia, pudo haber sido un escenario genético y cultural para la revolución pastoral. Un epicentro olvidado de la antigua migración humana. Un mechón de cabello, no una pala llena de cerámica,
nos dice que la historia de los pastores africanos podría necesitar una reescritura total. Que el mosaico genético del cuerno puede surgir en parte de movimientos autóctonos, no solo de llegadas extranjeras. Así que ahora, mientras contemplamos el tapiz genético del cuerno, tejido con agricultores euroasiáticos, antiguas madres de la humanidad, misteriosos ancestros fantasma y ahora pastores africanos, debemos preguntarnos: ¿pudieron estos primeros pastores africanos haberse fusionado con los euroasiáticos entrantes, creando las culturas híbridas que vemos hoy? Los genomas somalíes y etíopes modernos no se parecen a los de nadie más, porque no lo son. Esa pregunta encuentra ahora su respuesta en las propias hebras del ADN del cuerno. Adentrémonos en el reino de las firmas genéticas etiosomalíes y etiópicas, no coinciden con los conglomerados de África Occidental, del norte de África, ni siquiera con los árabes. Son mosaicos, exclusivos del cuerno. No son ecos diluidos, son una narrativa audaz y estratificada de identidad y supervivencia. A través de la agrupación genómica a escala mundial, observamos que los somalíes, amaras y oromos, aunque vecinos, portan composiciones genéticas distintas. Los perfiles somalíes se inclinan más hacia raíces cusitas, mientras que los amaras muestran una mezcla más fuerte de Eurasia Occidental. Los oromos se sitúan en medio. Esto no es confuso. Es evidencia. Evidencia de que estas ascendencias se consolidaron tras la gran migración de hace unos 3.000 años, templadas por la evolución lingüística, la fusión cultural y el aislamiento ecológico en las tierras altas. Estos mosaicos genéticos surgieron en una topografía escarpada, donde las líneas lingüísticas, amárico, oromo, somalí, trazadas sobre la tierra reforzaban también los límites genéticos. Visualiza acantilados y mesetas tallando no solo el terreno, sino las líneas de sangre. Cada valle tenía su propia historia, cada montaña pasaba su propia aldea, y dentro de ellas, el ADN tejió un tapiz único a lo largo de milenios. Llamar extraño al ADN del cuerno minimiza su profundidad. No es extraño, es antiguo. Asediado por migraciones, forjado en aislamiento, enriquecido por un viaje que no se ve en ninguna otra población. Contiene la historia de los pastores en Sudán, de los euroasiáticos cruzando Bab el-Mandeb, de los ancestros portadores de L3 y de linajes fantasma que se desvanecen de la memoria. Ahora imagina que dentro de este tapiz hay algo más que ADN, mito, memoria, identidad. Historias más antiguas que las palabras escritas, resonando en cada ritual de las tierras altas, en cada leyenda oral. Pero ¿y si los mitos que ignoramos todo el tiempo tuvieran la clave para comprender estas capas? ¿Podría una historia de amor real de hace 3.000 años ser una metáfora de un evento de mezcla masiva? Adentrémonos ahora en la leyenda. Piensa en una reina, radiante, sabia, cruzando mares para encontrarse con un rey de otro mundo. La leyenda de Seba y Salomón, de cuya unión nació Meneliki, fundador de la dinastía salomónica de Etiopía. Eso no es simplemente romance. Es memoria ancestral envuelta en oro. El Kebra Nagast, esa crónica sagrada, lo llama herencia divina, la sangre de Salomón mezclada con la de Seba. ¿Y si esto no es mitificación? ¿Y si refleja una verdadera ola de flujo genético? Alrededor del 1000 cuando el ADN de tipo levantino comenzó a aparecer en los genomas etíopes, al mismo tiempo que surgían las escrituras semíticas y los templos excavados en roca. La verdad y la historia comienzan a converger. Mira más profundamente, en el ADN de los judíos etíopes, los falasa. Sus linajes mitocondriales se alinean con haplogrupos del cercano oriente, lo que sugiere madres que cruzaron mares, días o siglos. No a través de pergaminos o proclamas de reyes, sino a través de hijos, a través de la sangre. Pocas líneas en la historia son tan poéticas y a la vez científicamente fundamentadas. La narrativa de Seba puede codificar esta antigua migración, un recipiente simbólico para una auténtica fusión cultural y mezcla genética.
Piensa en comerciantes que zarparon de Arabia Sabea, encontrándose con agricultores de las tierras altas, creando una nueva identidad, mitad euroasiática, mitad africana, plenamente viva. No es solo ADN, también es arquitectura, templos, inscripciones que datan de los siglos 8, 7 a.C., con motivos etíopes y escritura surarábiga. Lengua, sangre, piedra, mito, cada rastro fortalece a los demás. Esto no es un cuento de hadas, es evidencia escondida en metáfora. Es una memoria cultural que no logra diferenciar entre amor y linaje. Y aun cuando esta historia de amor moldeó dinastías aquí, en algún otro lugar, al otro lado del océano, y siglos después, otra fusión comenzó silenciosamente a retejer la identidad humana. Pero esto no fue el final de la mezcla, a miles de kilómetros, otra fusión se estaba gestando. En la costa oriental de África, el ADN antiguo revela un mundo donde príncipes persas se casaban con reinas africanas. En las costas coralinas de África Oriental se desarrolló un sorprendente drama genético, escrito no en pergaminos, sino en cromosomas. En 2023, los científicos secuenciaron 80 genomas swahili antiguos, que datan de 1250 a 1800 DC, y encontraron que casi la mitad de su ADN procedía del suroeste de Asia. Especialmente de Persia y, en menor medida, de la India. No se trataba de una horda conquistadora. Era algo mucho más delicado, hombres de Persia e India uniéndose, familias, vidas con mujeres africanas locales. ¿El resultado? Una población con ascendencia masculina abrumadoramente asiática, 80 a 90% de origen persa y herencia materna profundamente arraigada en África. La línea materna transmitió la lengua bantú, las costumbres africanas y los rituales de la diáspora. La línea paterna trajo nuevos genes, nuevas historias, nuevas conexiones. Estos genomas antiguos trazan un patrón vívido. Ciudades costeras como Kilba, Duapa y Songomnara muestran mosaicos complejos, el ADN autosómico formó un gradiente entre la ascendencia africana y la persa india. Y los cromosomas y masculinos eran casi en su totalidad de origen persa, haplogrupos como J2, G2, R1A, a diferencia de los linajes tipo bantú predominantes tierra adentro. Esto no fue una colonización, fue una alianza. Como explicó el arqueólogo Chapuruca Kusimba, los swahili eran africanos en su esencia, en la lengua, en la arquitectura funeraria, en el parentesco matrilineal. Pero acogieron a recién llegados que se convirtieron en parte de su mundo. Las antiguas tradiciones orales, como la crónica de Kilba, hablan de príncipes Irasi, viajeros persas, fundando dinastías costeras. Esas historias, durante mucho tiempo desestimadas, ahora resuenan como verdaderas en el ADN. Así que aquí, en el borde de África, la identidad no era pura, era poderosa en su mezcla. Y a medida que pasaban los siglos, la ola de ascendencia árabe comenzó a elevarse, alterando nuevamente el tapiz de ADN. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué huesos aún no descubiertos, enterrados en lo profundo del Rift, podrían reescribir todo nuevamente? ¿Y si el mapa genético del cuerno no es extraño, sino un archivo sagrado de toda la historia de la humanidad? Esa pregunta resuena como un tambor a través del tiempo. Pero quizá no se trate de lo que viene después, quizá se trate de cómo hemos malinterpretado lo que vino antes. Porque este ADN, este llamado código extraño, encontrado en somalíes, oromos, efar, no es extraño en absoluto. Es sagrado. No es un error. Es una escritura viviente, tallada en los cuerpos de personas que han estado en la encrucijada genética del mundo durante decenas de miles de años. En el corazón del Valle del Rift, desde las cuevas de Etiopía hasta los acantilados de Eritrea, los genes susurran historias mucho más antiguas que los reyes o las banderas. Nos dicen que el cuerno nunca fue un margen, fue el origen. Aquí es donde surgió el haplogrupo L3, hace unos 70.000 años, del cual descienden todos los humanos fuera de África. ¿Cada latido eurasiático hoy? Un ritmo que comenzó aquí. Cuando los agricultores euroasiáticos regresaron alrededor del 1000 a.C., no sobreescribieron el cuerno.
Se mezclaron con él. Añadieron sus versos a una canción ya antigua. Por eso el ADN del hombre de mota, intacto por la influencia euroasiática, todavía resuena en los modernos Ari Highlands como un fósil genético que conecta la prehistoria con el presente. Y, sin embargo, seguimos llamándolo mezclado como si fuera un defecto. ¿Pero y si un híbrido es sagrado? ¿Y si esta intrincada red de ascendencia africana y euroasiática no es caos, sino código? Un código que preservó la resiliencia, codificó la memoria y se negó a ser borrado. ¿Y si lo hemos estado leyendo mal todo el tiempo? El ADN del cuerno no rompe las reglas de la raza o la historia, las reduce a cenizas. Demuestra que la identidad siempre fue movimiento. Siempre historia. Siempre sagrada. Pero ¿y si, enterrado aún más profundo, yace un ADN tan antiguo, que no pertenece en absoluto a Homo sapiens?